Sol, la más interactiva. solfm.com. Sol de la mañana. Se pronuncia, en catalán se pronuncia Puig. Puig. Sí, y significa monte. Monte. Igual que el apellido Bosch, es un apellido catalán. Catalán. Y se dice bosc en catalán. Es bosque. Bosc. Box. Y significa bosque. Dice Serrat, digamos que le han feito. Pero qué coincidencia. Bosque. ¿Usted conoce la canción de la canción Padre de Serrat en catalán? Precioso. Dígame que le han feito al bosque, que ya no canta. Exactamente. Le han hecho al bosque. ¿Usted habla un poquito de catalán? No, muy No, él habla francés ¿Cómo va a ser? perfectamente. Entonces, no porque les quiera catalán, eran mi tatarabuelo, o sea, mi bisabuelo. O sea que. Sí. Ahora, mucha gente aquí, bueno, mis tíos, que ya fallecieron, pero todos mis tíos, cuando les decían Puig, ellos discutían. Porque Puig en Y inglés. había que decirles Sí. Puig, eso eran mis tíos. Pero yo no peleo por eso. No, al contrario. Yo que la gente me diga Y además, cómo prefiere. y además sí es que te conoce la gente. Ya sé que Ya te eso, conoce ya más eso, que voy a ya, discutir por eso. no, ya eso está posicionado. Claro, Es pero- como el ande estoy, Julio, no el ande Claro. estoy, el ande tú. Claro, Sí. más, Pero pero ya, más, El más Puig, Dawager se pronuncia también de otra manera, pero no dice Dawager. más Puig, fue ministro de Trabajo y ahora es el candidato presidencial de la Alianza por la Democracia, que ha decidido recorrer su propio camino. Yo pensé que no iba a llegar tan lejos ahí, y, que iba a tener la boleta. Me del duele PLD, oír a pero- Julio hablando así con la garganta como afectada por culpa de Eurica. No, por culpa de él, Por que no culpa se de cuida. él, No, dándole Eurica. la Por culpa de. gripe. Va a haber que quitar esta alfombra, me dijo el médico. Sano, como él. Sí. Ah, vaina, ¿y dónde fue que le pegó la gripe? Porque es de noche que yo lo veo ahí, yo siempre. No, 4 horas diarias aquí en la cabina. más. No, yo lo veo de noche. Vamos a empezar por el conflicto que tenemos en el día de hoy, que sé que en alguna medida desde la Secretaría del Ministerio de Trabajo te tocó Me gusta eso. lidiar con esta situación de los empresarios que denuncian el monopolio que tiene Fenatrado en materia de las cargas, y hoy tenemos una paralización de 2 días, Fenatrado reclamando deudas que tienen contratistas del gobierno con ella, no el gobierno, sino contratistas del gobierno que tienen con Fenatrado, pero esos contratistas alegan que el gobierno a su vez les debe y que por eso ellos no pueden pagarle a Fenatrado. ¿Cuál es la posición que tiene Más Puig frente a Fenatrado? Bueno, yo, en primer lugar, Julio, creo que este es un conflicto que viene de lejos. Es cierto, yo fui ministro de Trabajo, pero esto se regula fundamentalmente a través del Ministerio de Industria y Comercio, porque no se trata en realidad de un conflicto sindical, sino que se trata de contratos de servicios. Y en ese sentido, lo que sí llama la atención es que el conflicto se esté produciendo a escasos días de las elecciones. Es decir, yo creo que en este caso hay intereses en juego. Y este sector, bueno, está haciendo valer que las elecciones están muy cerca para lograr imponer su punto de vista. Obviamente que este es un tema, el tema del transporte habrá que resolverlo en la República Dominicana, pero ahora lo que tienen que hacer es sentarse. Es decir, a 10 días de las elecciones, lo que tienen que hacer es conversar. ¿Usted Eso es lo que yo entiende pienso. que pueda haber un sector impulsando a Fenatrado para hacer esta huelga a semana y algo de las elecciones? No, ¿a yo no 2 sé, semanas? yo no lo puedo afirmar, yo no tengo información sobre eso. Lo que sí digo que en el caso del mismo Fenatrado han escogido un momento que es muy, muy especial para ellos imponer su punto de vista dentro de un conflicto. Está hablando el candidato, no está hablando el ciudadano comprometido con una modernización de las estructuras sociales dominicanas. Usted sabe, como sabemos todos en esta mesa, que lo de Fenatrano es un asunto fáctico, de fuerza. Fenatrado. Fenatrado. Fenatrando. Me equivoqué. Es lo mismo. No. No, porque Fenatrano hubiera y Fenatrado es Blas. Pero en asunto fáctico En es lo asunto mismo. fáctico. En presión ¿Por qué es lo yo mismo. digo que es fáctico? Porque lo primero que ellos hacen es que ellos tienen patana y la ponen en la entrada, bloquean la calle. Y ya. Y nadie la puede quitar. No, pero eso es una acción ilegal de todas maneras. Pero es así que yo empiezo. Bueno, está bien, pero lo que estoy diciendo es que hay un conflicto en este sentido de contratación, de pagos, y han escogido este momento
Yo lo que estoy diciendo es porque precisamente entienden que así pueden lograr sus objetivos muy fácilmente. Que yo sea candidato o no, yo pienso eso. O sea, yo creo que ellos han escogido el momento para imponer su punto de vista, y estoy diciendo también que esto es un problema de largo aliento que habrá que resolver en su momento. Yo pienso esto siendo candidato y si usted fuera ministro de Trabajo, la opinión fuera igual. Si yo fuera, en primer lugar, si yo fuera ministro de Industria, porque este no es un tema del Ministerio de Trabajo. O ministro de Industria, pues es un conflicto. Bueno, buscaría una solución de fondo a este problema. Entonces, y se me sentaría con todos los actores. Esto es muy complejo. Miren, ustedes saben que traer una tonelada de maíz de Chicago a Puerto Plata es más barato que llevarla de Puerto Plata a Moca. Oigan esto. No relaja. Ahora está hablando el técnico. Ahora sí me gusta. Para que lo sepan. Traer una tonelada de maíz de Illinois, Chicago, donde nació Obama. Más barato que llevarla de Puerto Plata a Moca. Sí, ¿Y por qué? Por fenatrado. Por todo el sistema de transporte en la República Dominicana. Digo que esto es un tema complejo que hay que abordar. Entonces el candidato. Ahora yo no vine aquí a resolver problemas. No, es verdad. No, lo sabemos. Lo sabemos, porque sacarle con cucharita ese aporte. Pero es importante. Pero es importante. Sí, aprovechando la situación de fenatrado, hay un asunto, el por qué el tiempo, que ya se habló. O sea, no procede que se haga eso ahora. Pero otro, el resolver de raíz. Uno asume el discurso de cada candidato y yo creo que una gran parte de la población quiere un cambio ahora. Hay cosas que están bien, hay otras cosas que deben cambiar, queremos un cambio. ¿Cómo cambiaría un candidato de llegar a ser presidente de la República esta situación que todo el mundo denuncia del monopolio? O sea, ¿cómo es posible que toda una estructura productiva de un país se paralice por un grupo de transportistas cuando hay maneras legítimas de hacer las cosas de manera diferente? Un ejemplo, hay controles para los bancos. Los bancos no pueden invertir en una serie de empresas, pero hay manera de poner otras personas y eso. Entonces los bancos siguen teniendo intereses en otras áreas sin violar las leyes. Con el asunto de los seguros, en un momento dado las compañías aseguradoras tenían problemas con los talleres y eso, y ellos resolvieron eso. Entonces las compañías aseguradoras tienen relaciones con todo lo que tiene que ver en ese mundo del seguro. Entonces yo digo, si buscan esas estrategias el sector privado en otras áreas, ¿cómo es posible que no se resuelva lo del transporte de carga? Y por eso le pregunto al candidato a la presidencia, ¿cómo enfrentaría esa situación? En primer lugar, en la República Dominicana, el transporte, en sentido general, transporte de carga y transporte de pasajeros, obedece a una grave dispersión institucional. En primer lugar. Y precisamente al comenzar a conversar aquí, había una discusión acerca de a quién competía enfrentar el problema. Me preguntaban que cuál hubiese sido mi papel como ministro de Trabajo. Y yo decía que no se trata del Ministerio de Trabajo, porque no es un sindicato en realidad. Es decir, es una empresa. Es decir, Fenantrado es una asociación, en este caso de empresas, de empresarios del transporte, y que dado el lugar que ocupan en la producción, imponen sus puntos de vista. Esto en todos los países del mundo se regula. Aquí hay que establecer la regulación, hay que coordinar las instancias. Aquí hay 6 o 7 instancias que se ocupan del transporte, y donde hay muchos, ¿verdad?, donde hay muchos jefes, pues no manda nadie. O sea, hay una gran dispersión. Y entiendo también que tiene que ver esto con las características, con la estructura del sistema de transporte en la República Dominicana. Es decir, es un transporte caro, es decir, es oneroso para el país este sistema de transporte que hay. Las discusiones sobre un tren tienen que ver con esto. Es decir, en ese sentido también hay un tema que es de orden legal, que es al que se refería José Laluz, en el sentido de si hay derecho o no para bloquear entrada a lugares públicos. Yo digo que absolutamente que no, nadie tiene derecho. Entonces, como se puede observar, entonces este es un tema que va a obligar en su momento a sentar, sí, tiene muchas vertientes, y que obligará a las autoridades y a los actores privados a sentarse y a establecer reglas más claras que no se basen en la imposición de un sector sobre otro. Más, según la mayoría de las encuestas que se han publicado, o bueno, podemos decir en este caso que todas las encuestas que se han publicado, las elecciones están polarizadas entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. Y ya algunas, como el caso de Penanchoe, dicen que se ha producido una decisión
en primera vuelta, por lo menos al momento en que ellos hicieron este levantamiento. La pregunta es, ante un panorama polarizado, ¿cuál, digamos, son las posibilidades de opciones como la que representa Maspi? Bueno, en primer lugar, las encuestas reflejan tres grandes polos. De los candidatos del duopolio, los candidatos del PRD y el PLD, y la otra opción que está creciendo, que es la opción abstencionista. ¿Cómo le llama a los candidatos del PRD? El duopolio político. Los que comparten el monopolio. ¿Duopolio? Sí. Un monopolio compartido. Un monopolio de dos. Un monopolio de dos, un duopolio. Pero eso pasa en Estados Unidos, pasó en Francia, ahora mismo pasa en Colombia. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 100 partidos políticos. Sí, pero... en Estados Unidos hay 100 partidos políticos. Y el burro y el elefante son los que sí, pero son 100, porque en Estados Unidos hay una vida política muy activa, muy fluida, y en cada estado el Partido Demócrata es una entidad propia. Entonces ya hay un gran debate, hay una gran fluidez del liderazgo, hay muchas propuestas dentro del Partido Demócrata, dentro del Partido Republicano. Por eso nadie se impone como líder para siempre en los Estados Unidos. El sistema no lo permite, porque no son dos partidos, es decir, son 50. Entonces hay una gran fluidez en las discusiones, en el liderazgo. Aquí no. Aquí en realidad los partidos del duopolio están dominados por dos clanes, y cada clan por un jefe que se impone, y cuando hay dos sacan uno. Y termina entonces la vida política, es decir, se retroalimenta. Entonces termina siendo una lucha de clanes. El clan de hoy trata de ser superado por el clan de ayer, que quiere volver para volver el clan de hoy, y al final es una política endogámica. Es decir, son siempre los mismos, de un grupo, de otro, un clan u otro. Y no es lo mismo lo que pasó con los Bush, que primero fue el papá, creó las condiciones para que viniera el hijo, ya había sido gobernador y después fue presidente 8 años más. Lo mismo que quiere hacer Clinton. Él fue gobernador de Arkansas, después fue presidente 8 años y después quería que fuera su mujer. Es lo mismo que aquí. No, yo creo que son dos situaciones totalmente distintas. Aquí son clanes, allá hay una vida mucho más, una vida política mucho más fluida. Es decir, es completamente diferente. Ahora, volviendo a la pregunta de Julio, decía que las encuestas todas revelan un alto porcentaje de ciudadanos que no se anima a votar, aparte del abstencionista estructural. Es decir, hay personas que por razones religiosas no han votado nunca y no van a votar. Es decir, determinadas confesiones religiosas plantean que su exclusión del proceso político. Bueno, esos son abstencionistas estructurales. Nunca van a votar por su fe. Ahora, hay otros que por su fe dicen que tienen que votar. Los únicos que tienen eso son los testigos de Jehová. Particularmente. Pero dentro del mundo cristiano son muy pocos, porque la mayor parte, escúchame más que te interrumpa ahí, la mayor parte de los cristianos que se llevan de la Biblia dice que hay que cumplir con la ley, y la ley establece que hay que votar. Bien, pero está bien. Pero hay una parte... a lo que me estoy refiriendo es que hay abstencionistas estructurales por razones diversas, y una de ellas es esa. Ahora, aparte de esos abstencionistas estructurales, en estas elecciones ha crecido el número de personas que dice que no va a votar y que no le interesa votar, porque el votar no va a permitir cambiar las cosas en la República Dominicana. Esta tendencia es particularmente notoria entre los jóvenes, y más que nada entre los jóvenes más instruidos. Es mayoritaria. Entre los jóvenes de un cierto nivel de instrucción no van a votar. Y he tenido en esta campaña electoral muchas discusiones con ellos, y yo les he dicho, pero está bien, tú no estás de acuerdo con lo que está pasando, tú consideras que el país se está manejando mal, bueno, pues castiga a los que lo han manejado mal, pero vota, expresa tu punto de vista. Vota entonces por uno de los alternativos. Yo quisiera que fuera por mí, pero si no es por mí, vota por otro. Pero vota, decide, participa. Porque el sistema político dominicano está sufriendo de eso hoy día, de ese número creciente de personas que dicen, da igual, como quiera van a seguir robando. Entonces, ¿qué importa si yo voto o no voto? Ese sentimiento está muy enraizado. Y yo creo que ese es el tema de fondo de la política dominicana hoy día, el desencanto. Pero dice las encuestas que es un 2% lo que hay de indeciso, y la abstención de un 28% es histórica.
Mira, entonces, ¿cuál es la diferencia con otros procesos? José, la tendencia a la abstención es creciente en la República Dominicana. Históricamente ha girado entre 25 y 30% en las últimas, y ha venido subiendo 30 y pico, 30, y cada año, hoy día es mayor. Es decir, yo estimo que la abstención en estas elecciones va a rondar entre un 35 y un 40%. Y cuidado. Yo lo anoto aquí, don Max. Sí, pero claro, quizás no lo diga después que pase. No, de todas maneras, esto lo podemos analizar después de las elecciones. Lo que quiero decir que hay un desencanto. Y ese desencanto, la forma misma en que se ha venido llevando la campaña electoral, no contribuye a superar ese desencanto, sino que lo incrementa. Es decir, ciertas formas de hacer política que se han manifestado con fuerza durante la campaña, lejos de permitir la superación de esa situación, lo que hace es enraizarla, afianzarla mucho más. Y yo creo que ese es el tema al que hay que poner la atención en la política en la República Dominicana. Max, mira, yo siempre he visto lo que he visto, y mis anhelos han sido con que la izquierda desarrolle un liderazgo propio, pero cada vez más la izquierda se pone como los conjuntos musicales, cada vez más divididos. Cada vez que sale un artista que tiene una voz de gallito, sale y forma un combo. Creo yo que la izquierda se ha dejado tragar ideológica y materialmente por los partidos tradicionales. ¿Tú no crees que ya es tiempo de que la izquierda piense, se una y trate de desarrollar una personalidad propia? Bueno, para desarrollar un buen liderazgo alternativo. Bueno, en primer lugar, Melton, yo quisiera recordar que la izquierda dominicana ha hecho una contribución decisiva al nivel de desarrollo de la democracia tal como la conocemos hoy en el país, y que ha pagado una cuota muy alta. Muy alta. Una cuota de sangre, una cuota de exilio, una cuota de cárcel, una cuota de sufrimiento. Pero son lo menor valorado por la población. Sí, pero hay que entender, por eso comencé por esta introducción, para entender en qué contexto se ha tenido que desarrollar la izquierda. Es decir, un contexto de represión, y no solamente de represión, sino también de cooptación, es decir, las personas, personas que se han ido desencantando a fuerza también de los golpeos, y todas esas divisiones tienen que ver mucho con las infiltraciones. Todo eso ha sido una política, y esa política ha conducido a la dispersión de ese pensamiento de izquierda. Esa es una de las características de la República Dominicana. Movimiento de izquierda muy poderoso, muy reprimido, muy golpeado, y al final también muy infiltrado, muy dividido, que ha llevado a que muchas personas abandonen la lucha política y otras se adscriban a diferentes posiciones. Entiendo que en el contexto actual, entonces en ese sentido, todos los estudios dicen que en la República Dominicana ha habido una derechización de la política, y que los partidos políticos tradicionales que nacieron con posiciones progresistas como el PRD y el PLD se han ido desplazando desde la izquierda hacia el centro y desde el centro hacia la derecha. El resultado que en la República Dominicana solo hay derecha y no hay izquierda, o sea, según estas encuestas, porque y esas posiciones de izquierda en el sentido más amplio, más progresista, es decir, están llamadas hoy a fortalecerse en el mundo y también en la República Dominicana. Como las posiciones también extremas de derecha, es decir, porque estamos en medio de una crisis. Ahí está lo que ha sucedido en Grecia, donde salió una fuerza electoral muy fuerte de izquierda y una fuerza muy fuerte de derecha. Y no pueden formar gobierno. No han podido formar gobierno, ¿no? Está lo que está sucediendo en Francia, en Holanda, donde el centro votó por la izquierda. Es decir, porque en Francia hay una mayoría de derecha, sin embargo ganó la izquierda. La derecha es fuerte, pero ganó la izquierda porque una parte importante de la derecha votó por ellos. Y del centro, sobre todo, o sea, la gente más moderada. Sí, que es un irresponsable, un charlatán. Lo que está pasando en Italia es interesantísimo, va a pasar en todas partes. En América del Sur ha venido sucediendo que una izquierda con diferentes matices ha venido ocupando el gobierno, y eso va a pasar también en la República Dominicana tarde o temprano. Yo lo que espero es que sea más temprano que tarde.